Recuerdo de la muerte es un libro de Miguel Bonazo que vamos a tomar como referencia, si bien es una ficción, en realidad no es una ficción, es un relato de no ficción al estilo de Rodolfo Walsh. Lo vamos a tomar en parte como un análisis sociológico de la rebeldía juvenil, el peronismo de los 60-70 y la clase media argentina. En este video entonces nos vamos a sumergir en un texto fascinante del escritor y periodista argentino Miguel Bonazo, extraído de su emblemática novela Recuerdo de muerte. Esta obra no es, como dijimos, solo una ficción, es más bien una referencia o una referencia a Rodolfo Walsh, una eh, herencia, si se quiere, que toma de Walsh. Es una ventana cruda y profunda a la historia argentina de los 60 y los 70, un periodo de ebullición política y social que marcó a fuego a nuestra nación. A través de las palabras de Bonazo, vamos a desentrañar cómo la rebeldía juvenil de aquellos años, las complejas capas que estructuraron al peronismo de la época y la transformación de la clase media argentina se entrelazan en un relato que nos ayuda a entender de dónde venimos. Pero hay que entender que detrás de esta obra hay un corazón que late con fuerza. Básicamente, ese corazón central de la historia que nos relata Bonazo es la escalofriante, desaparición de Jaime Dri, una de las miles de víctimas del terrorismo de Estado impuesto por la última dictadura militar. Eh, Hay que recordar igualmente que Dri pudo salvar su vida. El libro es realmente interesantísimo. Es como dijimos, está ficcionalizado, pero el relato toma los elementos que hacen a la historia de Jaime Dri. Incluso hay una película eh, de cómo terminó salvando su vida el militante Dri. Bonazo nos obliga a mirar de frente a las contradicciones de un país que buscaba modernizarse mientras los fantasmas del pasado, desde los caudillos hasta las ilusiones desarrollistas y el horror de la represión seguían cabalgando. Vamos a ver entonces qué pasa con este relato que dijimos parte de Recuerdo de muerte y básicamente es un fragmento de el capítulo 7 que se llama Lejanías. El texto comienza de la siguiente manera. El chacho cabalga hacia la muerte. Lleva aún pegada al tronco la cabeza que le quitarán. Lleva en la mirada el presentimiento de la emboscada que ya le están tendiendo. Cabalga por la tierra de La Rioja y va pensando en ese general Quiroga, en ese Facundo. Hace frío en la noche y el hombre que va a morir piensa ya en su propio recuerdo, el recuerdo de la muerte. Felipe marcha al destierro. Puede dejar a los unitarios a sus espaldas, pero en las alforjas, de cuero crudo, van los recuerdos ensangrentados, los sueños que los porteños han pisoteado, la idea derrotada de la gran América bolivariana. Hace muchos años que comenzó la guerra contra los doctores del puerto. Hace tiempo que sus espectros vagan por pampas y esteros. Hace tiempo ya, viejo Felipe, que los ponchos se hacen en Manchester y se entretejen con empréstitos acordados entre Gallos y Baring Brothers. El texto arranca fuerte, con una imagen poderosa. El chacho Peñalosa cabalgando hacia la muerte con la cabeza que le quitarán. Acá Bonazo nos sumerge de golpe en el imaginario de los caudillos, esos líderes rurales que marcaron a fuego el siglo XIX argentino. Reiteramos, cuando se habla del Chacho se refiere a Ángel Vicente Peñalosa, un caudillo riojano federal que se levantó contra el poder central de Buenos Aires. Su muerte, decapitado por las fuerzas unitarias en 1863, es un símbolo de la crueldad de las guerras civiles y de la lucha entre el interior y el puerto. Lucha que marca toda la historia argentina y que incluso hoy en día, aunque parezca que, si se quiere, ya no existe más esa división, sigue entretejiendo si se quiere, los enfrentamientos que hay detrás en la política nacional. Luego también refiere al general Quiroga,
en ese Facundo. Nos lleva a otra de las figuras míticas de los federales, Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, otro caudillo riojano, como dijimos también federal, cuya vida y muerte trágica fueron inmortalizadas por Domingo Faustino Sarmiento en su célebre libro Facundo o Civilización y Barbarie. Estos personajes, tanto el Chacho como Facundo, encarnan la resistencia de las provincias ante el centralismo porteño y la construcción de un modelo de país que no siempre los incluía. Bonazo nos invita a pensar en la memoria, en el recuerdo de la muerte, esa huella que dejan los conflictos en la identidad de una nación. En un momento el foco se desplaza a Felipe, marchando al destierro. Aunque el texto no lo especifica, obviamente está hablando de este contexto de la guerra contra los doctores y la idea de la, digamos, de la América bolivariana derrotada, se está haciendo referencia a Felipe Varela. Varela fue otro caudillo federal, también riojano, que también enfrentó a la hegemonía porteña después de la muerte del Chacho Peñalosa. Su exilio y la mención de los unitarios a sus espaldas y la América bolivariana pisoteada nos remiten a la gran división ideológica que dijimos va a marcar todo el siglo XIX, que tiene que ver con unitarios que buscaban un gobierno central fuerte y tenían una visión europeizante, y los federales que defendían las autonomías provinciales y tenían más un arraigo en lo local. Por último, la mención de los ponchos que se hace en Manchester y los empréstitos acordados entre Gallos y Baring Brothers es una crítica directa a la inserción de Argentina en el modelo agroexportador y su dependencia económica del capital extranjero, especialmente británico. Recordemos, la Baring Brothers fue la banca inglesa que otorgó préstamos importantes a la Argentina en el siglo XIX, generando una deuda externa que marcaría el desarrollo del país y que esa deuda se sobreviviría por incluso más de 100 años. Recordemos que la toma Rivadavia y también, digamos, este empréstito, esta deuda, y que justamente se dice entre Gallos y Baring Brothers, porque también, digo, no había, si se quiere, una referencia muy clara de que se estaba tomando esta deuda. Así que es interesante en ese sentido la mención que hace Bonazo. Pero continuemos con el relato del autor. Dice Bonazo: hace tiempo que San Martín le envió la espada a Rosas y que Rosas se fue a Southampton. Hace años largos que don José Gervasio dejó de meditar en su destierro en Asunción, que archivó para siempre esas locas ideas de entregar hermosas pasturas a manos plebeyas, y tanto pensar para morirse uno. En este párrafo Bonazo sigue hilvanando la historia argentina, pero con un tono más crítico y desencantado. La referencia a San Martín, que le envía la espada a Rosas y que Rosas se fue a Southampton, evoca dos momentos clave también del siglo XIX. El gesto simbólico de José de San Martín, el libertador de América, al reconocer en Rosas, gobernador de Buenos Aires y figura central del federalismo, al defensor de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras, y el exilio de Rosas en Southampton, Inglaterra, tras la derrota de la batalla de Caseros de 1852, que va a dar paso al nacimiento, si se quiere, del Estado moderno argentino. Aunque no va a ser inmediato, ¿no? Luego la alusión a don José Gervasio, obviamente, hace referencia a Artigas, el caudillo oriental, que hoy sería parte de Uruguay, que luchó por la independencia y por un proyecto confederal para las Provincias Unidas del Río de la Plata. La frase que archivó para siempre esas locas ideas de entregar hermosas pasturas a manos plebeyas, obviamente es una crítica al, si se quiere, a la frustración de los proyectos de distribución de la tierra y justicia social que fueron relegados frente a los intereses de las élites terratenientes. Finalmente, la referencia y tanto pensar para morirse uno es un guiño a Miguel de Unamuno, el célebre escritor y filósofo español. Eh, Justamente es una frase de él, ¿no? Volvamos a Recuerdo de la Muerte, el libro. Dice el autor: hay algo que ni Chacho, ni Felipe, ni Facundo, ni Gervasio saben ni pueden saber. De esos gringos andrajosos que salían como pulgas azoradas de los barcos, de esos puñados, de esos, surgió la primera huelga cuando terminaba de extinguirse la
penúltima montonera. Básicamente acá nos está hablando de el surgimiento de nuevas fuerzas, de los inmigrantes, de los trabajadores del movimiento obrero. Este párrafo da un salto temporal y geográfico. Hay algo que ni Chacho, ni Felipe, ni Facundo, ni Gervasio saben ni pueden saber. Bonazo nos dice que esos caudillos no pudieron prever, imaginarse la emergencia de una nueva fuerza social, los inmigrantes. Los gringos andrajosos, como les llamaban, que salían como pulgas azoradas de los barcos, son una clara alusión a las grandes oleadas migratorias europeas que llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX y principio del XX, que venían huyendo de la miseria y la guerra en sus países, buscando una nueva vida en lo que suponían era una tierra de oportunidades. La clave aquí es que de esos puñados, de esos, ¿no? Incluso lo marca como una cuestión despectiva, eh, dice, surgen la primera huelga, y esto es fundamental. Mientras los caudillos libraban sus últimas batallas rurales, por eso habla de la penúltima montonera, en las ciudades, con la llegada de los inmigrantes, muchos de ellos con ideas anarquistas, socialistas y sindicalistas, empezaron a surgir los primeros movimientos obreros, las primeras huelgas. Es un cambio de paradigma. La lucha ya no es solo por el poder político o la autonomía provincial, sino por los derechos laborales y las condiciones de vida. Esta es la semilla de la clase obrera argentina. Pues vamos al relato de Bonazo. Esto nos pone, como dijimos, todavía no estamos en la década del 60, pero lo que nos está queriendo marcar Bonazo con todo esto es justamente que la década del 60 tiene una ligazón con lo que pasó en el siglo XIX y con lo que pasa en los primeros años del siglo XX. Ya entrando, si se quiere, a esa lógica de los 60 y 70, Bonazo nos sitúa en un lugar específico y nos dice lo siguiente. El colegio mayor no era, como usted podría figurarse, con toda lógica, un colegio. Era como una residencia para estudiantes. Grupos de alumnos universitarios repartidos en distintas casas, en pensiones más o menos grandes. Había, claro, un denominador común. Esos distintos albergues pertenecían a ese nombre unitario y estaban patrocinados por la democracia cristiana. ¿Para evitar que las ovejas se descarriasen? Exactamente. ¿Y lo evitaron? Todo lo contrario. El colegio terminó varias veces allanado por la policía, maldecido por los obispos reaccionarios. ¿En serio? Se lo digo yo. Es lo que cualquier barbudo de apellido difícil llamaría dialéctica. Por las mañanas, cuando se apagaba el gallo, se encendía la radio de la señora de la limpieza. Eran tiempos de Palito Ortega y Leo Dan. En la pieza, en sombras, compartida, había olor de soltería. Afuera estaba la Universidad del Nordeste, a donde se dirigían para ser contadores como Jaime Drí, o abogados o médicos. Recordemos que Jaime Drí es un militante que va a ser desaparecido en la ESMA y va a tener un recorrido eh, muy complejo en toda la estructura, si se quiere, de la represión de los militares, y es interesante el relato, reitero, recomiendo fervientemente el libro de Bonazo para ver qué pasa con la figura de Jaime Drí. Pero bueno, decíamos, la Universidad del Nordeste, donde se dirigen para ser contadores como Jaime Drí o abogados o médicos. Allí la Babel chaqueña congregaba las esperanzas de muchos hijos del interior. Venían de las chacras, con todos los signos indoeuropeos y también con los rasgos mestizos del criollaje pobretón que había logrado ascender a las aulas universitarias al calor de la ilusión que había generado el desarrollismo. Aquí el texto nos introduce en un ámbito más específico, el colegio mayor. Bonazo nos aclara que no era un colegio tradicional, sino una residencia para estudiantes universitarios vinculada a la democracia cristiana. La democracia cristiana, vale decir, en los años 60 y 70 la Argentina era un movimiento político que buscaba una síntesis entre el catolicismo social y la democracia con una fuerte preocupación por las cuestiones sociales. La ironía de Bonazo es palpable. Cuando dice para evitar que las ovejas se descarriaran, exactamente, ¿y lo evitaron? Todo lo contrario. Esto refleja la efervescencia política y social de la época. A pesar de los intentos de control o de una orientación ideológica preestablecida,
La juventud universitaria en esos años era un foco de rebeldía, cuestionamiento y activismo. El hecho de que el colegio terminara varias veces allanado por la policía y maldecido por los obispos reaccionarios es una muestra de esa tensión. La mención de un barbudo de apellido difícil y de la dialéctica es una clara referencia a la filosofía marxista, particularmente a la idea de dialéctica que postula que los conflictos y contradicciones, tesis y antítesis son el motor del cambio social. Aquí la intención de controlar a la juventud genera el efecto contrario, la contradicción, existe más rebeldía. Al mismo tiempo, el párrafo nos traslada también a la vida cotidiana de los estudiantes en la provincia. La música popular de la época, Palito Ortega y Leodán, nos sitúa en el contexto cultural, una música comercial, imitadora, si se quiere, del rock y del pop que iba surgiendo en los Estados Unidos, pero el foco sobre todo está en la Universidad del Nordeste, ubicada en Resistencia, Chaco. Esta universidad, como otras en el interior, se convirtió en un faro para los jóvenes de las chacras, del campo, que buscaban ascender socialmente a través de la educación. Y también nos dice, bueno, que entre 1958 y 1962 el país se había llenado de fábricas automotrices. Las compañías petroleras habían convertido a la Patagonia en un Far West y habían vuelto a proliferar universidades en el interior. Esto nos dice Bonazo. Luego regresó la recesión y finalmente otra breve expansión con el gobierno radical. El país, pensaba la clase media, necesitaría muchos técnicos y profesionales. Las grandes empresas auguraban un destino de gloria. Ahí la frase Babel chaqueña, congregaba las esperanzas de muchos hijos del interior, es muy evocadora, refleja la diversidad cultural y social de esos estudiantes, perdón, eh, desde los que tenían signos indoeuropeos, o sea, descendientes de inmigrantes europeos, hasta los rasgos mestizos del criollaje pobretón. Todos unidos por la ilusión del desarrollismo. En este caso, recordemos, el desarrollismo fue una corriente económica y política impulsada en Argentina, sobre todo durante la presidencia de Arturo Frondizi, de 1958 a 1962. Recordemos que Frondizi llega al poder, si se quiere, apalancado por una especie de alianza con Perón, que estaba exiliado y estaba proscripto el peronismo. Perón, si se quiere, da la orden de que el movimiento peronista o todos aquellos que simpatizaban por el peronismo votasen en la vuelta a la democracia por Arturo Frondizi y bueno, eso va a ser justamente parte del desarrollismo. Pero recordemos que el desarrollismo era aquel movimiento que buscaba la industrialización del país a través de la inversión extranjera y el fomento de la industria pesada. Esta política generó una expansión económica y con ello la necesidad de más profesionales y técnicos, lo que impulsó a la apertura de nuevas universidades y cierta movilidad social. La idea de que la clase media en el país, digamos, iba a ser necesitada porque se iban a necesitar muchos técnicos y profesionales y que las grandes empresas que supuestamente iban a venir a invertir auguraban un destino de gloria. Nos refleja también esto el optimismo de la época. Recordemos que de todos modos el frondicismo o Frondizi va a terminar, si se quiere, traicionando tanto la alianza con el peronismo como esta idea desarrollista porque, entre otras cuestiones, va a tener, después de ciertos planteos militares, en lo que sería hoy en día un ministro de Economía, a Alzogaray, ¿no? Y llevaría varias políticas liberales en un sentido, no sé si clásico, pero de ajuste, básicamente. Entonces, ese ajuste no coincide con la idea del desarrollismo. Me parece que hasta acá tenemos por lo menos un cierre de esta primera parte. La idea es que retomemos luego cómo sigue este relato de Miguel Bonazo, que nos sirve de nuevo para entender un poco la semilla de la rebeldía de los 60 y los 70, cómo toda la cuestión del siglo XIX y principio del siglo XX se conecta con el peronismo, con Montoneros, con lo que va a pasar entonces
en la década del 70. Nos vemos en el próximo video.